Bienvenidos a este nuevo módulo, en donde vamos a trabajar el tema de investigación asociado a temas públicos, empleando para ese efecto la construcción de encuestas hechas con un diseño técnico, acorde con los requerimientos que sugiere el Departamento Nacional de Estadística en Colombia, y el uso de formularios en la nube que permiten desarrollar estos procesos de una forma muy práctica, muy sintética. El Departamento Nacional de Estadística desarrolla muchas más investigaciones y muchos más estudios de lo que habitualmente conocemos. Los realiza en materia de economía, para temas de comercio, construcción o cuentas nacionales. Los desarrolla en materia de sociedad, cultura, demografía y población, gobierno. Y los desarrolla en materia de territorio asociados a temas agropecuarios y ambientales. Adicionalmente, el DANE comparte información de microdatos con toda la población en general sin mayores restricciones de acceso. Por ejemplo, acá vemos la posibilidad que se tiene de acceder a la encuesta de consumo cultural. El DANE comparte los materiales, esto es, los formularios, la metodología utilizada, los diccionarios de datos, y permite que los interesados puedan descargar las bases brutas. Obviamente, también brinda información exacta sobre los objetivos, los antecedentes, la metodología, la muestra y todo lo que tenga que ver con el proceso en sí de recolección de la información. Las encuestas se pueden aplicar a múltiples campos de interés del administrador público. Obviamente nos importa mucho lo que tiene que ver con planeación y proyectos. Acá tenemos unos ejemplos en donde nosotros podemos establecer la valoración sobre prioridades de objetivos y metas, tareas que viven los burócratas, los responsables de un determinado tema de un proyecto de inversión. Trabajar de forma sistemática y ordenada, capacidad para buscar información. Acá tenemos otro ejemplo de temas que pueden ser pertinentes, asociados en este caso a clima y cultura organizacional. Es un tema fundamental en la dirección de las organizaciones, en su gestión. Y acá tenemos otro ejemplo de temas que nos interesan como administradores públicos. Este es el cuestionario para habitantes de calle. El Departamento Nacional de Estadística, pues permanentemente está haciendo seguimiento a esta triste realidad en los municipios más grandes del país. Entonces, este módulo va a ser muy interesante y nos va a permitir alcanzar unos objetivos claros en materia de comprender la coherencia que debe guardar una encuesta con los objetivos y los métodos de análisis. Es muy importante tener en cuenta que hacer encuestas no es una ocurrencia que se desarrolla sin tener en cuenta realmente el diseño de un estudio de forma juiciosa. Vamos obviamente a conocer los elementos técnicos que nos propone el DANE. Vamos a conocer también el uso de formularios en línea eh, que permite Google y Microsoft para la elaboración de preguntas con diferente formato. Sabemos que hay otras plataformas que lo facilitan, pero por lo pronto nos vamos a concentrar en aquellas que son de fácil acceso. Vamos a también a trabajar el tema de análisis matemático, muy sencillo a nivel de análisis de frecuencias y combinación de respuestas a preguntas en tablas de distribución. Y finalmente nos concentramos en el tema de metodología de investigación, en donde obviamente vamos a considerar un modelo lógico del estudio. Es muy común que se elaboran las encuestas para luego preguntarse qué se hace con la información. El proceso no es así, es al contrario. Primero se elaboran los propósitos, se identifican los sujetos, se identifican las variables y en ese momento procedemos a la elaboración de las encuestas, buscando una coherencia que es absolutamente indispensable para ser eficientes y pertinentes. Bien, conceptualmente nos vamos a concentrar en los aportes del DANE a través del Sistema Estadístico Nacional. Ellos han creado una guía para la elaboración, la revisión y el rediseño de cuestionarios para la recolección de información. Es un documento, si ustedes se dan cuenta, reciente relativamente
y nos hablan de alguna manera de los conceptos básicos que debemos seguir. Acá están 4 elementos: cuestionario, se dice que es el instrumento, algo obvio, que se emplea para la obtención de datos de la unidad estadística. Luego este documento nos habla de cómo se elaboran técnicamente los cuestionarios, algo fundamental, cómo se revisan, y algo aún más importante, cómo se rediseñan para optimizar su utilidad. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este módulo. El Sistema Estadístico Nacional nos dice que los cuestionarios deben ser funcionales para efectos de atender las necesidades de información estadística, el alcance, los objetivos y los resultados esperados en el estudio que queremos desarrollar. Se tienen que tener en cuenta los cuadros de salida. ¿Qué vamos a hacer con esas tablas finales y para qué nos son útiles? Les recuerdo que uno de los grandes errores que se comete es que se elaboran las encuestas y la gente después se pregunta para qué sirve la información. También hay que preguntarnos, obviamente, y creo que incluso esto debe ir antes, la población objetivo. ¿A quiénes van dirigidos a quiénes están dirigidas estas preguntas? Si estamos hablando de personas simplemente en su vida cotidiana, estamos hablando tal vez de hogares, de familias, en donde pues obviamente el enfoque es diferente. Si estamos hablando tal vez con personas que dirigen empresas y las preguntas están orientadas pues obviamente más que al individuo, a sus organizaciones. Y en ese mismo sentido, pues nos preguntamos por cuáles son las variables y las fuentes de datos que vamos a utilizar y finalmente los métodos de recolección de información. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos en cuenta para qué hacemos la encuesta, a quién le aplicamos la encuesta, qué información necesitamos y efectivamente cómo la vamos a analizar. Siempre el primer paso para diseñar una encuesta es tener claro el norte, el sentido, los propósitos de nuestra investigación o de nuestro estudio técnico. Es importante advertir que esto no solamente se debe tener en cuenta, lo que estamos aprendiendo acá, no solamente se debe tener en cuenta para investigaciones de carácter académico, que tal vez no son del interés de la mayoría de las personas que puedan aspirar a desempeñarse en el sector público. En la administración del Estado sí encontramos muchos ejemplos de estudios técnicos en donde se trata de hacer seguimiento y evaluación a los proyectos del Estado, a los proyectos del municipio, del departamento. Y igualmente ustedes tendrán que construir un modelo lógico que les sea útil para orientar todas las acciones en esta materia. Acá estamos observando un modelo lógico que me encontré en internet, ahí está el enlace en Wikipedia, y lo que trata de analizar es los temas asociados a las intervenciones en educación asociados con niños y adolescentes que padecen asma. Entonces, se consideran, como ustedes pueden apreciar, diferentes tipos de variables que se organizan en acciones y en cambios esperados. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Son paquetes de variables. Generalmente cada paquete de variables está asociado a un concepto o alguna categoría y se desglosa en todo aquello que sea pertinente. Esto es fundamental que lo entiendan para poder seguir en nuestro proceso de aprendizaje. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo de lo que fue una investigación que realicé con motivo de mi maestría en educación, en donde tratábamos de analizar el tema de rendimiento escolar en pruebas estandarizadas para una muestra de 30 colegios. Queríamos revisar 2 paquetes de variables, si lo podemos mencionar de esa forma sencilla. El primero tenía que ver con las características de los procesos de planeación y evaluación de los currículos en los colegios. Queríamos saber qué profesores estaban involucrados, qué productos curriculares se arrojaban,
si había una política académica en esta materia, qué ajustes organizacionales de tiempo, espacio se hacían y qué procesos académicos se desarrollaban. Entonces, eso era el primer paquete de variables. Y había otro que estaba asociado a un concepto académico de mejoramiento escolar, en donde indagábamos sobre la cohesión y cooperación entre docentes, el liderazgo instruccional por parte de las directivas, el clima escolar, el clima de trabajo y la estructuración de la enseñanza. Entonces, cuando se elaboraban los instrumentos, se tenían en cuenta cada una de estas variables y se elaboraba un plan de análisis en donde una misma variable podía ser analizada a partir de múltiples fuentes de información. Acá tenemos un ejemplo de un plan de análisis que se desarrolló precisamente en el marco de nuestra investigación sobre transversalización curricular. Acá tenemos unas características, unas variables, unos componentes. Entonces, aspectos generales de categorización para el análisis, competencias TIC, competencias de investigación y competencias en innovación. Y cada uno de estos tenía algunas variables, por ejemplo, en competencias TIC, conocimiento de repositorios de información, conocimiento de las plataformas de gestión, conocimiento de las herramientas de manejo y análisis de datos. Y recogíamos información para cada una de estas variables de múltiples fuentes de información, particularmente en lo que nos concentra este módulo, encuesta a estudiantes y encuesta a docentes. Había otras fuentes de información como un trabajo con grupos focales o información documental. Y de aquí nosotros sacamos la estructura de lo que sería la construcción de la encuesta. Entonces, la construcción de un modelo lógico no es el objeto de este módulo, profundizar en él, pero es una condición sine qua non para poder avanzar en la construcción de encuestas que sean pertinentes. Entonces, les invitamos cordialmente a que siempre tengan claro cuál va a ser el norte que van a alcanzar, que van a desarrollar, y de esa forma todas las acciones, todos los medios que ustedes utilicen van a tener sentido. Bien, entrando en materia, vamos a seguir las recomendaciones, algunas de ellas las más importantes, de la guía para la elaboración, la revisión y el rediseño de cuestionarios que sugiere el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Es importante siempre determinar los datos necesarios para la identificación de los sujetos y, si fuese posible, incluya los datos de las coordenadas para la georreferenciación de las unidades. Entonces, todas las respuestas siempre van a depender de las características de quienes efectivamente son cuestionados. Defina los módulos o los capítulos del cuestionario de acuerdo con los temas agregados, establecidos en el alcance de la operación estadística, diferenciando unos de otros con objetivos claros y precisos. Documente los objetivos de los módulos, las secciones o los capítulos y de las preguntas. Esto es de utilidad para que el recolector pueda explicar debidamente las preguntas y realizar el sondeo. Defina las variables, establezca la secuencia, los flujos de las preguntas y el método de parametrización. Este es el panorama general. Veamos un ejemplo muy concreto acá a continuación. Vamos a decir que más o menos cada una de estas es una sección del cuestionario, aplicado a temas, por ejemplo, de calificación de los mecanismos de los medios de transporte masivo o de otros medios alternativos. En la primera parte, como nos recomienda el DANE, pues hay que caracterizar a los sujetos. Y en ese sentido, tenemos que preguntar, por ejemplo, el género, la edad y si la persona trabaja o no trabaja, o cualquier otra variable que sea determinante para explicar o para comparar, por lo menos, no tanto para explicar, para comparar los resultados en términos de uso de determinado tipo de medio de transporte y la calificación que hace de los mismos. Obviamente, no es lo mismo la respuesta de un hombre y una mujer con respecto al uso de medios de transporte masivos, cuando sabemos que estos tienden a ser, por ejemplo, un poco más agresivos en tanto hay congestión. Obviamente, hay sujetos y también hay rutinas de movilidad. Hay ubicaciones urbanas, algunas centrales,
algunas periféricas, hay ubicación rural, hay distancias mayores o menores, hay horarios de uso. Sabemos todos que lo que se llama la hora pico es algo muy complicado. Existen frecuencias también, a veces cuántas veces usted usa al día o a la semana el sistema de transporte y cuáles son los motivos por los cuales se usa, como puede ser el trabajo o el estudio o simplemente eh, eventos aleatorios. Entonces, observen ustedes que este tipo de uso, este tipo de características en materia de movilidad, van a condicionar también las respuestas que al final arrojen los entrevistados, los encuestados, perdón. No es lo mismo una persona que vive cerca, una persona que vive lejos. No es lo mismo una persona que utiliza el transporte en hora pico a quien lo utiliza en hora valle. Y esto a su vez también está asociado con las características de los sujetos, género, edad o trabajo o cualquier otra que ustedes consideren. Entonces, a partir de la movilidad, del uso de la movilidad, de las características de la movilidad de los sujetos, seguramente ellos van a empezar a responder si utilizan medios masivos, troncales o zonales, y si utilizan medios alternativos, moto, bicicleta u otros tantos que puedan utilizar en su región, en su municipio. Y una vez que le hacemos, y les podríamos hacer muchas preguntas sobre este tipo de usos, ¿no? No vamos a entrar en más detalles, pero sabemos que eso también tiene que ver con el hecho de si las personas están dispuestas a soportar o no soportar, si tienen los recursos para comprar medios alternativos, como una moto o una patineta eléctrica, etcétera, etcétera. Y una vez que hemos identificado la forma como la gente ya se moviliza en concreto, entonces procedemos a revisar el tema de la calificación de esos medios masivos o alternativos. Seguramente aquí pueden faltar muchos más elementos, pero creo que con estos son suficientes para poder comprender lo que nos está recomendando el DANE. Datos de los sujetos. Sería, por ejemplo, interesante que se utilizara a la hora de realizar las encuestas una forma de georreferenciación de las personas. Existen. Se pueden instalar en las tabletas en donde se diligencia la información. Se puede solicitar al encuestado que envíe su ubicación de referencia a una página en el momento en que se está aplicando. Defina los módulos o los capítulos del cuestionario. Ahí lo hicimos. Documenta los objetivos. Pues obviamente eso se podría hacer a través de un documento, un texto en donde diga por qué entiendo por módulo alternativo, etcétera, etcétera, por medio masivo. Defina las variables, que fueron los diferentes ítems que colocamos dentro de cada sección. Y establezca la secuencia de los flujos de las preguntas, que es más o menos la relación que existe entre el hecho de responder acá de alguna forma, responder aquí de alguna forma y utilizar determinados medios masivos o medios alternativos. Es como si estableciera una relación de flechitas entre las características de los sujetos, las características de la movilidad, los medios masivos y la calificación que ellos brindan a esos sistemas de transporte. Pasando a un ejemplo mucho más elaborado, insisto, ustedes pueden encontrar muchísimas encuestas y muchísimos estudios, muchísimas investigaciones en el DANE. Acá tenemos, por ejemplo, la de cultura política. Haciendo clic en la sección de microdatos y metadatos, ustedes pueden encontrar el menú. Eso ya se había mencionado en el primer módulo, pero igual sea el momento de recordarlo. Acá, por ejemplo, ustedes pueden encontrar los materiales relacionados y de ahí he sacado la encuesta. En esta encuesta, si ustedes observan, es bastante extensa, 60 páginas. Pues obviamente lo primero que hacen es ubicar el sujeto, la vivienda, los hogares. Acá hay un control de calidad de la encuesta que está asociado, digamos, a efectivamente a qué hora se hace, en qué momento. Seguramente nosotros no tendríamos tanta necesidad para los proyectos de investigación en la universidad, para un estudio técnico. Puede que sí. No es indispensable. Si de pronto es un proyecto a mayor escala segura y usted va a vincular unos recolectores de información, pues tendrá que tomar estas consideraciones para efectos de ejercer algún mínimo control al trabajo que realizan las personas. Acá hay unos datos de la vivienda que obviamente caracterizan la condición socioeconómica de los encuestados. Acá hay un registro de las personas y acá van a encontrar algunas características muy generales asociadas al género,
a la fecha de nacimiento, a los años y ya empiezan propiamente con las secciones. Como es tan largo, tan extenso, pues no voy a bajar por las diferentes páginas, que me voy a dirigir a la página del DANE en donde encuentro el diccionario de datos. Aquí pues obviamente me estaba mencionando las diferentes secciones, viviendas, características generales, características 2 que pues fueron las que vimos en el formulario y particularmente el DAN indaga sobre participación política, elecciones y partidos, democracia y capital social. Estas son las secciones que se consideran y ha sido objeto de trabajo y de estudio durante muchos años para efectos de analizar el comportamiento y sus cambios. Insisto, ustedes están cordialmente invitados a buscar esa información que les interesa en cualquiera de estos ámbitos y aprender de lo que ya se ha hecho, así como de otras instituciones que tal vez hagan investigación, para que ustedes no siempre partan de cero, para que además aprendamos por imitación, hagamos las adaptaciones del caso, demos un paso adelante y de esta forma ser mucho más rigurosos en el manejo de la información, en el manejo de la recolección sistemática, conceptual, analítica de la información. En materia, ustedes ya podrán entonces acudir a sus aplicaciones para la creación de estos cuestionarios. Quien tenga cuenta en Google, pues podrán utilizar sencillamente lo que se denomina así tal cual formularios. Hay otras aplicaciones como SurveyMonkey y en términos generales hay pues muchas opciones para hacer este tipo de trabajo. Nosotros vamos a concentrarnos en Forms, que es el aplicativo de quienes tienen cuenta en Microsoft. Se trata de cuestionarios y de formularios. El primero es más aplicado a lo que podría ser el desarrollo de una clase, pues se utilizan los mismos tipos de preguntas, pero al final se puede solicitar como una puntuación, se puede hacer efectivamente una calificación. Formulario, pues es simplemente para recoger información. Usted da clic acá y le sale esta vista y lo primero que le está pidiendo a usted es el nombre del trabajo. Vamos a hablar, sigamos con el tema del anterior video, movilidad. Y acá con inicio rápido nos está invitando a que efectivamente creemos preguntas o de una vez procedamos a elaborar las secciones, que es la invitación que nos hace el Dani. La primera sección, pues obviamente tendrá que ver con identificación. Si usted quiere puede colocar un título, subtítulo. Luego dice agregar nueva pregunta y acá le salen todas estas opciones. Opción, texto, calificación, fecha, clasificación, escala Likert, esta es muy importante, ya la vamos a ver. Puede cargar un archivo, una imagen si usted necesita. Y acá hay una de estas escalas de 1 a 10 para efectos de calificar una situación. Podemos iniciar con opción. Y en opción, pues sencillamente colocamos género. Y le pedimos femenino. Masculino. Y si usted lo desea, pues sencillamente pues, se puede colocar otra con un enter. Dice otra. Acá le dice agregar la opción de otras. Entonces, algo así como que la gente escriba el género con el cual se identifica. Agregar nueva pregunta. Nuevamente sale este menú. Si por alguna razón usted quiere pedir el nombre, pues lo puede hacer. Generalmente estas encuestas, cuando usted la va a hacer a público que no conoce, es preferible no solicitarle los nombres, ni nada de ese tipo de cosas, ni documentos de identidad, ni celulares, nada de este tipo de cosas porque genera desconfianza en las personas. Todo lo que sea en texto generalmente va a ser muy difícil de clasificar. Y es preferible siempre hacer preguntas cerradas. Veamos esta de calificación. Dice, podríamos hacerle una pregunta a las personas sobre su
sus características personales en esta sección de identificación. Y vamos a decirle si usted es una persona feliz. Puede escribir usted la pregunta como quiera y ellos van a colocar de 1 a 5 estrellitas. Acá incluso usted puede cambiar el número, el, el símbolo por estas opciones. Bien puedan usted, mire, también puede colocar el número de niveles. Puede agregar una nueva pregunta. Veamos esta otra de fecha. Y simplemente le vamos a decir fecha de nacimiento. Y usted acá ya podrá colocar entonces el día, el mes y el año como corresponde. Otros detalles. Acá generalmente usted puede volver acá con las preguntas y marcar si es obligatoria o si pueden colocar varias opciones. Y cada una de estas tiene diferentes tipos de posibilidades. Si usted le marco aquí obligatoria, la persona tendrá que responder para pasar a una nueva sección. Ahora dice agregar una nueva pregunta y ya me dice sección. Entonces yo le puedo ya colocar las preguntas que están asociadas al tema de características de movilidad. Y le puedo decir que agreguemos una nueva pregunta. Podemos utilizar nuevamente opción. Y acá vamos a colocar algo diferente y es permitir que las personas diligencien varias respuestas. Y usted puede decir igual a que sean solamente 2 o que sean máximo 2 o 3. Usted sabrá, dependiendo de lo que está elaborando. La opción 1 es que usted se moviliza generalmente al trabajo, al estudio, recreación, y le vamos a decir, digamos, enter, y otras. Miren, otras no era necesario crear esta opción. Entonces, ahí vamos avanzando. Si usted le dice que el máximo va a ser 2, pues van a colocar solamente, pueden, por ejemplo, trabajo y recreación, trabajo y estudio, o solo una. No habría problema, pero entendemos que máximo 2. Si usted, la lista es muy larga y quiere restringirlo, pues usted sabrá qué cantidad va a aceptar. No se le olvide que esto es relevante al momento de arrojar los resultados. Cuando usted permite que respondan demasiadas cosas, seguramente a partir de un punto ya será algo marginal lo que estén marcando y lo que sí va a lograr es que le haga más difícil arrojar resultados. Entonces, ustedes deben tener buen criterio para esto. Agregar nueva pregunta. A ver aquí esto de clasificación. Entonces, aquí clasificación es para subir o bajar. Veamos entonces alguna opción de pregunta en esta materia. ¿Usted prefiere los sistemas de movilidad por rapidez, comodidad, seguridad? Y lo que las personas van a hacer es ubicar en el formulario las opciones de lo que priorizan a lo que menos valoran. Vamos a ver aquí a vista previa para que observen cómo funciona esta sección. Aquí le damos siguiente. Me dice que tengo que colocar acá algo porque alguna cosa marqué obligatorio. Y acá me estaba dando la opción, vamos a colocar cualquier fecha. Siguiente. Y veámoslo acá, usted prefiere los sistemas por. Y con estas flechitas, las personas acomodan lo que más les importe. Tal vez a mí lo que más me interesa es que el método sea rápido, el método de transporte sea rápido. Algunos dirán seguridad y pues entonces en ese caso lo marcarán en el sitio que corresponda. Entonces para terminar este video, pues ustedes se han podido percatar que lo que estamos haciendo es construir el cuestionario en función
de las secciones que teníamos planeadas en nuestro modelo lógico. En las siguientes vamos a utilizar otras herramientas asociadas a cómo pasar de una sección a otra dependiendo del tipo de respuesta y cómo al final, por ejemplo, proceder con otro tipo de preguntas asociadas a calificación. Ahora vamos a hacer una nueva pregunta en donde haya una consecuencia en términos de el direccionamiento de la encuesta según la respuesta. Vamos a colocar pregunta: ¿usted habitualmente usa medios masivos? Seguramente, podríamos colocar alguna descripción para que la gente sepa que es medio masivo, para evitar confusiones, o medios alternativos. Entonces, dependiendo de que ellos respondan así o asá, los vamos a remitir a una diferente sección. En este momento estamos obligados, pues, a crear las otras dos secciones. Esta se va a llamar medios masivos y esta se va a llamar medios alternativos. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a volver a esta pregunta y le vamos a solicitar esta que se llama agregar ramificación. En agregar ramificación le vamos a decir que si ellos le responden medios masivos, ¿ir a dónde? Ir a la sección medios masivos. Y si ellas responden alternativos, pues ir a la sección medios alternativos. Ahora, ya que tenemos esto, pues podríamos verlo en la práctica. Vamos a ir acá atrás. Estamos en esta parte y le vamos a decir vista previa. Entonces, acá le damos sigue. Toca diligenciar nuevamente algo. Y trabajo, recreación, al movimiento que querramos. Y aquí le vamos a dar medios masivos. Observe que si le doy siguiente, me va a mandar a la sección de medios masivos. Y si le doy medios alternativos en siguiente, me va a mandar a la sección de medios alternativos. Ahora bien, en la sección de medios masivos, pues yo puedo colocar alguna pregunta asociada a a cuál medio de transporte efectivamente utilizan. Digamos, he creado como estas tres opciones. En medios alternativos, voy a suponer que hay la posibilidad de que las personas utilicen diferentes métodos, unos con más frecuencia que otros. Entonces podemos utilizar esta escala Likert y vamos a escribir acá bicicleta, moto, patineta eléctrica, acá. Y yo quiero que ellos respondan simplemente algo que tenga que ver con la frecuencia. Entonces digo la mayor parte de las veces, la mitad de las veces, ocasionalmente. Esta cuarta no la quiero, esta quinta no la quiero, entonces la borro así como la están viendo en pantalla. Y las personas van a poder responder en cualquiera de estas filas, una opción, solamente una opción. Entonces aquí en vista previa, pues nuevamente vamos a hacer el mismo trámite. Y pues aquí ustedes se percatan de que las personas podrán responder de la forma que a bien tengan. Entonces, ya aprendimos a utilizar este tipo de preguntas que ahí aparecen como Likert. Ahora llega la etapa final en la cual pues queremos que las personas califiquen el sistema de transporte que están utilizando. Obviamente tendría que crear una nueva sección que voy a llamar simplemente calificación. Y acá voy a agregar una pregunta, nuevamente Likert,
pero utilizando lo que habitualmente se conoce como escala Likert, que es la famosa escala de total acuerdo, parcial acuerdo, parcial desacuerdo, total desacuerdo. Hay algunas personas que colocan ni acuerdo ni en desacuerdo. No me parece muy útil porque llama a que las personas coloquen esa y además afecta la escala de valoración. En este caso sería una 4. También el que sea de solamente 4 opciones, pues hace que efectivamente digan si tienen una percepción positiva o negativa. La opción 5 tal vez pueda ser no aplica o no tengo información, algo así por el estilo. Y las respuestas en materia de calificación puede ser que usted le pregunta, me siento cómodo, cómoda en este medio. Considero que que viajo seguro. Y las personas podrán colocar una u otra respuesta. Ahora bien, el siguiente problema ya es simplemente cómo garantizar que de cualquiera de estas respuestas los remita a la sección de calificación, a la sección 5. Y pues aquí en este caso, pues nuevamente vamos a estos tres punticos, le marcamos agregar ramificación y cualquiera que sea la respuesta, quiero que sencillamente los mande a la sección calificación. ¿Sí? Y acá, bueno, aquí también se podría colocar al final si usted quiere. Entonces simplemente calificación y ya con eso logramos el objetivo. Para el caso de esta escala Likert, también podríamos hacer algo similar. Le colocamos acá igual ramificación, dependiendo de lo que ellos pues, respondan. Y sencillamente aquí le decimos que vaya a la sección de calificación. No siendo más, le damos atrás y ya podríamos ver los resultados. Usted nuevamente aquí diligencia y luego le da siguiente y lo manda a la sección de calificación. Así hemos logrado construir un cuestionario que sea consistente con nuestro modelo lógico, con nuestra organización de secciones, con nuestras variables. Entonces, cordialmente invitados a que ustedes realicen ejercicios en esta materia. En los siguientes videos veremos algunas otras posibilidades y analizaremos los datos de una encuesta que la Escuela Superior de Administración Pública realizó con respecto al uso de herramientas TIC.